Hola, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y el día de hoy tenemos una pequeña reflexión para ti. Este tema es prueba o tentación. ¿Acaso es lo mismo? Pues hoy veremos qué es cada una o si es lo mismo. Pero antes de saber cómo esto se manifiesta en nuestra vida de la vida cristiana, tenemos que saber qué es prueba y tenemos que saber qué es tentación. Prueba es la manera de comprobar si algo es cierto o es falso. Y la tentación es el impulso de hacer o tomar algo, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, ya explicando qué es cada cosa, pues vemos que son cosas muy distintas, porque la prueba es para comprobar si algo es cierto o es falso, y la tentación es un impulso de una acción a tomar que puede resultar inconveniente. Entonces, desde ahí ya vemos que son cosas muy distintas. ¿Y cómo esto se aplica a nuestra vida cristiana? Pues se aplica de la siguiente manera. Dios a veces nos pone pruebas en nuestra vida para comprobar si realmente lo que decimos ser es cierto. A veces, por ejemplo, quizá yo soy una persona que sirve mucho a la iglesia, que está muy activa y demás, pero quizá nada más lo hago por compromiso, lo hago por costumbre y no lo hago porque realmente es un deseo en mi corazón y lo hago con todo el deseo de servir a Dios, sino que simplemente lo hago por hacer. Entonces Dios te pone ciertas pruebas en tu vida para saber si realmente lo que haces es cierto y que tú te des cuenta de eso. Y no solamente tú, sino todos los demás, ¿no? Así aplican esos casos. Entonces, eso es lo que Dios hace en tu vida. Por ejemplo, hace algunos meses, por el mes de septiembre, octubre, nosotros podíamos ir a la iglesia, a servir, a cantar, y si teníamos un ministerio, pues sin problema, ¿no? Podíamos ejercerlo, realizar las actividades que teníamos planeadas y demás. Pero si yo era una persona que nada más lo hacía por hacer y nada más iba a la iglesia y servía y nada más, bueno, pues me toca hacer esto, pues lo hago y ya, ¿no? Es que también hago esto, también hago el otro y pues mi vida cotidiana es mucho estrés y bueno, nada más voy a hacer esto y esto y esto. Entonces ahí nos damos cuenta de que pues no lo hacemos con un corazón sincero y contrito, ¿no? Y humillado, ¿no? Como Dios nos pide que lo alabemos así y hagamos las cosas con esa intención. Pero ahorita con la contingencia, pues efectivamente no podemos ir a la iglesia, no podemos servir de la misma manera que lo estábamos haciendo, ¿no? De ir a, por ejemplo, de ir a visitar de ir a visitar a los hermanos, de realizar nuestras actividades, nuestros eventos, congresos, pues ya no podemos hacer absolutamente nada porque por motivo de la contingencia, a tal grado que ya no podemos asistir a la iglesia, alabar y adorar a nuestro Padre. Entonces, Dios nos pone esta prueba en nuestra vida, porque es un proceso en el que yo debo de mantenerme firme en alabar a mi Padre. Quizá no puedo ir a la iglesia, pero lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Adaptándome a los horarios de la iglesia, conectándome con mis pastores y alabando juntos a nuestro Dios. Pero estando en casa aplica muchas distracciones. Aplica que tengo Instagram a la mano, tengo otras cosas que hacer, salen, pues tengo que hacer esto, pues tengo que limpiar por ahí, ya vi que está sucia en la media predicación y va y le limpiamos, ¿no? Porque pues efectivamente nadie nos ve, solamente es un proceso en el que Dios y yo estamos en el servicio, ¿no? En el momento de la alabanza o la predicación, en el momento en el que nos encontramos. Entonces, en ese momento es una prueba para nuestra vida, si realmente el ir a la iglesia, realmente sí estábamos ahí o andábamos pensando en otras cosas, ¿no? ¿A qué es a lo que voy? Que la prueba en este momento debemos de ser muy perseverantes, debemos de esperar mucho en Dios, y si realmente no lo hacemos es porque realmente no teníamos una buena comunión con Dios, es porque realmente no nos esforzábamos a creer en Dios, a esforzarnos en Dios, ¿no? A buscar siempre más de Dios. Entonces este es un momento de prueba en nuestra vida. Entonces, esto es una prueba y lo podemos ver en diferentes formas, quizá en esperar, quizá en esperanza, quizá en respuesta de Dios. Son muchas pruebas en las que Dios nos puede manifestar a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué es tentación? Como bien lo decía, es algo que en la vida cristiana es algo que nos distancia de Dios, es algo que
nosotros podemos determinar si nos distancia o no de Dios, que es a lo que voy. Por ejemplo, supongamos que yo era una persona alcohólica, entonces yo pues era de lo peor, ¿no? Era alcohólica, no trabajaba y demás. Pero Dios habló a mi vida y Dios transformó mi vida. Entonces dejé el alcohol, empecé a trabajar, empecé a tener una vida estable, empecé a hacer bien las cosas de Dios y Dios fue tratando y quitándome esa parte del alcoholismo. Pero pues un día me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me dicen, hay que reunirnos todos los de la escuela, los que éramos de la escuela, porque pues queremos ver cómo nos ha ido en nuestra vida y demás. Y entonces yo voy a la reunión. Hasta ahí no pasa nada, todo marcha muy bien. Pero ¿qué creen? Empiezan a tomar y demás y todo eso. En ese momento empieza un deseo, lo que puede ser el impulso. Empieza un deseo y te empiezan a decir, oye, toma, oye, ¿a poco ya no tomas? Oye, antes sí lo hacías, ¿no? Entonces ahí empieza a ser tentado. Ojo ahí. Quizá Dios no me puso esa prueba, pero nosotros estando en esa situación, en ese momento estamos siendo tentados y al mismo tiempo puede ser una prueba de Dios para saber si realmente habíamos dejado esa situación a un lado y preferíamos en primer lugar sobre todo a nuestro Dios. Entonces, aún en esta situación no hemos pecado, porque en ese momento estamos siendo tentados. El pecar es la acción, porque si yo decido tomar el alcohol y empezarme a emborracharme en ese momento, mi acción me lleva al pecado. Entonces, en ese momento ya caímos en la tentación. En Jeremías 2:19 nos dice lo siguiente: tu maldad castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tu Jehová, tu Dios, y falta mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice ese texto? Que la falta de temor en ti. Cuando nosotros tomamos la acción de tomar, en ese momento nosotros estamos entre sí, no, ay, bueno, ya no me importa, me lo tomo. Hay una falta de temor en Dios que nosotros tenemos. Entonces realmente lo que decíamos ser no era cierto al 100%, porque no preferí a Dios, sino preferí mis deseos carnales. Es bien importante que también en ese momento Dios se dio cuenta que realmente no era sincero de parte de nosotros y que lo dejamos nuevamente en segundo plano. Ok, ahora hay que tener mucho ojo en Mateo 6, 12, 13. En Mateo 6, 12, 13 dice lo siguiente: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Entonces tú me dirás, a ver, Karen, prueba tentación, es lo mismo, porque entonces Dios me está diciendo y no me metas en tentación. Es como lo de la prueba. No, por ahí no va. ¿A qué se refiere este texto? Y no nos metas en tentación. Es lo que te explicaba. Cuando tú estás en un momento de tentación, el diablo te está tentando y tú estás siendo tentado en un deseo, la acción es lo que determina si caes en la tentación. Entonces, en ese momento en que tú estés tentado, debes de clamar a Dios y debes de escoger a Dios sobre todo por primer lugar. Y Dios te va a hacer librarte de esa tentación. No vas a caer en la tentación, sino que tú vas a librarte de esa tentación. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que Dios nos puede ayudar a librarnos de las tentaciones. Esta es la reflexión que el día de hoy tengo para ti, la diferencia entre prueba y la diferencia entre tentación. En ambas siempre debemos de estar en una buena comunión con Dios y sobre todas las cosas siempre debemos de buscar con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios. Siempre debemos de dejar a nuestro Dios sobre todo en primer lugar y sobre todo buscarlo día a día, con un corazón ardiente, con un deseo de buscarlo para estar listo en mis pruebas y para estar listo en las tentaciones y no caer y sobre todo buscar más de Dios. Esa es mi reflexión para el día de hoy para ti. Y si tienes alguna duda, sin problema te la podemos explicar. Puedes hacerla en los comentarios y que tengas un excelente día. Saludos.